cosas, experimentan fuera de Dios graves cosas. Y cuando uno quiere comenzar a caminar en el Señor, uno piensa, ¿no? Si antes fuera de Dios yo me enfrenté a muchas dificultades, ahora yo quiero vivir en paz. Sin embargo, ahora como cristiano me dicen que tengo que perseverar más, ¿no? Y tengo que aprender en los problemas que van a venir. Y puede que vengan más todavía como hijos de Dios. Entonces, hay veces eso desalienta a los jóvenes. ¿Cómo puedo hacer entonces para mantenerme firme en la esperanza del Señor sin desmayar cada día? Primero, vamos a hacer, hermanos, lo que el rey David hizo, que es confiar en las promesas de Dios, pero más que todo en las promesas que el Señor ya ha cumplido en nuestra vida. Y el Salmo 23 del 1 al 6, hermanos, para David era un recuerdo de sus días como pastor, en los cuales el Señor lo apacentaba, como Dios le enseñaba a ser pastor, cómo lo ayudaba a enfrentar al león, al oso, cómo se deleitaba en la presencia del Señor, componiendo alabanzas a Él, ¿no? Entonces, David hizo esto cuando era rey. Sin embargo, este cántico se dice que se remontaba a los recuerdos que él tenía cuando él era pastor de ovejas. Y es lo que debemos de hacer. El Señor nos dice que no desmayemos, sino que consideremos sus promesas y la presencia de Dios que va con nosotros, así como Él lo ha hecho con nuestras vidas en el pasado. Entonces, cuando estamos ahora en este año, recordamos los años pasados y decimos cómo el Señor me ha ayudado a llegar hasta este año. Hay muchos famosos, muchas personas que tienen dinero, pero que no han podido llegar a este año. Muchos se han quitado la vida, otros se han rendido, han tirado la toalla, han dejado sus trabajos, han dejado sus estudios y parece fácil rendirse, pero el Señor nos llama a confiar en que Él cumple sus promesas. Y una prueba de eso es David. David canta y se anima recordando cómo el Señor lo guiaba. Veamos el Salmo entonces, hermanos. Primero el Salmo, el versículo 1 comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no es cierto? Entonces acá David recuerda a Dios como el todo de su vida. Como si falta Dios, es como si faltara todo. Así tuviera dinero, así tuviera estudios, así tuviera todo el conocimiento y la provisión material. Sin Dios, uno vive vacío. Entonces, en los momentos de debilidad, en los momentos de tentación, recordemos quién es el pilar que sostiene nuestra vida, el Señor. Y el Señor nos dice, yo estoy contigo. Dios le dice, David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque su vida está confiada y reposada en que en el Señor no hay nada que le falte, no hay nada que quede al improviso, ¿no? El Señor ya ha preparado todo y ha cubierto la vida de David, ¿no? Y es lo que nos habla a nosotros. El versículo 2 dice, en los campos de verdes pastos me hace descansar, me llevará a arroyos de aguas tranquilas, ¿no? Entonces, eso nos habla acerca de la paz y el descanso que es el Señor para nuestra alma, ¿no? Entonces, fijémonos bien cómo es que el Señor está presentando lo que es Él para nuestras vidas y lo que Él nos da, en lo que Él nos promete. En el Señor nada nos faltará. En el Señor habrá descanso y paz verdaderos para tu alma. Un millonario quisiera tener esto, pero ni con toda su riqueza puede tener el descanso que es estar con el Señor libres
de estar atormentado por los pecados, lo cual el cristiano sí goza. ¿Mm? Vemos también que el Señor se presenta, ¿no? Y David lo recuerda como el guiador de su vida, ¿no? Dice, confortará mi alma, ¿no? Me guiará por el camino recto, por sendas de justicia, por amor a su nombre. Eso nos habla de la guía del Señor en nuestra vida. ¿Quién llevó a David al puesto de rey? David tuvo que ser pastor y enfrentó problemas siendo pastor. David fue soldado y sufrió humillaciones y persecuciones siendo soldado, pero ninguna de esas, que fueron muy duras, muy difíciles, que pareciese que ya él no tuviera salida y que iba a morir, el Señor lo guiaba. Dios le respondía a sus oraciones y hasta llegar a cumplir sus promesas, ¿no? De que él fuera el rey de Israel. ¿Y cómo es que Dios es el guiador de la vida de David? Y también tiene que ser el nuestro. También nos habla el versículo 4, nos dice, aunque yo deba pasar por el valle más sombrío, ¿no? De muerte, sombra de muerte, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo, dice, tu vara de pastor me infunde nuevo aliento. Hermanos, esto nos habla mucho, ¿no? Nos habla de la autoridad suprema del Señor. O sea, ¿por qué yo no, ya no debo de temer en el valle de sombra y de muerte, ¿no? Cuando pase por los caminos tortuosos, los caminos y las situaciones más difíciles, ¿no? Para un estudiante, el camino difícil debe ser la universidad, debe ser trabajar y estudiar a la vez, y trabajar, estudiar y a la vez ayudar a sustentar una familia, y pueden ser muchas cosas, lidiar con una enfermedad, pueden estar lidiando también con alguna adicción, luchando por mantenerse fieles al Señor. Y hay muchas cosas, hermanos, en ese valle de sombra y de muerte, ¿no? ¿Por qué no hay temor a la muerte? Porque el que está conmigo ha vencido a la muerte. Él es el que me da la esperanza y la seguridad de que he triunfado en Él, en Cristo, quien ha vencido la muerte. Y David estaba seguro porque Jehová es el Dios de la vida y de la muerte. Él tiene dominio y control sobre todas las cosas, ¿no? Él da vida a quien quiere, le quita la vida a quien quiere, él tiene toda la autoridad y a ese Dios David le rinde alabanza y adoración. David se siente confiado, el Señor me va a cuidar, ¿no? El Señor estará conmigo en ese valle de sombra y de muerte. Y en varios peligros que podamos pasar, hermanos, nuestro corazón debe estar sujeto a la autoridad de Dios. Reconocer que no hay poder sobre la tierra ni el cielo que esté por encima de la autoridad del Señor. Y esto nos lleva a la autoridad de la Biblia, hermanos, porque la Biblia es palabra de Dios y debemos de creer en su poder salvador, en su poder cuidador, porque la palabra también te guarda del peligro del pecado. Hermanos, no hay peligro, no hay mal más grande que no sea el pecado. Entonces, uno preferiría ser asaltado o golpearse físicamente, sufrir un accidente, que alejarte del Dios vivo, ¿no? Entonces, el pecado es más peligroso que cualquier daño así que uno puede experimentar. Entonces, consideremos eso, ¿no? Claro, no estoy diciendo que esté bien sufrir esos accidentes, sino que hay que tener mucho cuidado, pero considerar el pecado como un gran peligro. Versículo 5, la primera parte dice, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Esa es la primera parte, ¿de acuerdo? Este versículo dividido con un punto y coma dice esto, ¿no? Que Dios preparó banquete a la vista de sus adversarios. Y hermanos, Dios es proveedor, Dios es cuidador, ¿no? Porque dice que David incluso tenía un banquete, él fue servido, y a pesar de que sus adversarios se sentaban con él, ninguno de ellos pudo quitarle la vida, ninguno de ellos logró hacerle gran daño. Entonces esto nos habla del Señor que provee, prepara las cosas a favor nuestro
porque considera nuestra vida y Él sabe la principal necesidad que tenemos. Por eso la principal necesidad es que nosotros tenemos que recibir el Evangelio, ser nutridos espiritualmente, y eso debe ser lo que debemos de considerar, ¿no? El segundo punto, creo que no lo he tocado aquí, pero dice, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Hermanos, las personas que eran invitadas a banquetes especiales, la costumbre era que se les ungieron con un poco de aceite, ¿no? A los convidados a las cenas, las figuras principales, se les hacía eso. Ustedes quizás se acordarán cuando el Señor Jesús fue invitado a una casa, ¿no? Y entra una mujer que era meretriz, y ella le echa perfume, ¿no? Sobre su cabeza, un perfume carísimo, ¿no? Entonces, y el Señor Jesús le dice eso, tú me invitaste a tu casa, pero no me has, ¿no? Reconociéndome como tu Señor, como tu Salvador, como el Maestro enviado por Dios, pero tú no me has ungido, tú no me has reconocido, ¿no? Como el principal. Sin embargo, esta mujer vino y me ha ungido, lo que tú no has hecho, ¿no? Entonces, veamos eso también, hermanos, ¿no? Entonces, el Señor nos enseña muchas cosas con su palabra. También el versículo 6 dice, a ver, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. ¿Cómo nos describe este versículo el tránsito de nuestra vida diaria acá en la tierra y nuestra vida después en su presencia? No solamente es una vida que le adore a Dios en la iglesia, en el templo, sino una vida que va a estar adorándole al Señor en los cielos. Pero hermanos, el Señor nos ha dado su salvación y nos está santificando para que en esta vida gocemos de esas promesas, gocemos de esas verdades, de esas bendiciones. Y Él quiere que tengamos una vida plena. Hermanos, tener una buena vida no significa tener una vida sin problemas, ¿ah? Una buena vida es vivir agradándole al Señor, glorificando su nombre, que en las dificultades y en las bondades que Dios nos da, podamos darle la gloria, podamos ser conducidos en obediencia a hacer su voluntad. Vivir una vida realmente bendecida no es una vida pues donde no hay mal, sino es una vida que a pesar del mal, Dios está contigo y Él te guarda de eso, ¿no? Entonces es algo muy hermoso lo que David recuerda cuando él compone este salmo. Y esto nos llama también a nosotros a no desmayar y a ver cómo es que Dios ha trabajado durante todos estos años en nuestra vida. Recordamos cómo el Señor nos ha ayudado entonces en nuestros trabajos anteriores, nuestros estudios, quién nos daba la fuerza, quién nos daba el ánimo, con su autoridad nos protegía, nos cuidaba del peligro, de muchas cosas que pudimos haber pasado. Y el Señor es soberano, hermanos, ¿no? El salmista, yo pienso aquí que la conclusión de David no sería el versículo 6, porque uno diría, no, todo esto concluye en el 6. En la conclusión del salmista sería el versículo 1. Si ustedes leen desde el 2 todo, uno concluiría con el 1, diciendo, Jehová es mi pastor por estas cosas, por todas estas cosas, Dios es mi pastor y puedo decir confiadamente que nada, pero nada me faltará. ¿Mm? Amén. Muy bien. Ahora vamos a ir, hermanos, al desarrollo, ¿no? Preguntándonos qué debo de conocer y aplicar en mi vida acerca del pastoreo de Cristo, porque el Señor pastoreaba a sus escogidos como David, y en el Nuevo Testamento Él sigue pastoreando a su iglesia. Y lo primero que vamos a ver es acerca de Cristo como nuestro pastor redentor, porque ¿qué es lo que ha hecho Jesús por nosotros?
que recordar, en Juan 19 dice, yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. ¿Qué notamos aquí? Notamos cómo es que el Señor, el Dios Jehová del Salmo 23, se revela en el Nuevo Testamento a través del Hijo, del Cristo encarnado, ¿no? Entonces, Jehová el buen pastor en la persona de Jesucristo. ¿Nos damos cuenta? Y Jesucristo habla en Juan 10, a lo largo de Juan 10, y él dice, ¿por qué es el buen pastor? A ver, dice ahí, yo soy el buen pastor porque mi vida doy por las ovejas, ¿no? Entonces, ¿qué me hace a mí, no? Eh, el hecho de pertenecer, de que Cristo sea mi dueño y Señor, el que Él compró mi vida con su sacrificio en la cruz. Y Él se ha dado a conocer como mi buen pastor. Él ha venido a mi vida, Él me ha rescatado. Y él me ha hecho conocer esta verdad, que no hay otro camino, no hay otra entrada a través del cual yo pueda pertenecer a su rebaño. Él es la única entrada, yo soy la puerta, dice él. Si tú quieres entrar al cielo, tienes que creer en mí primero, ¿no? Eso también lo vemos en otros versículos. Él es la puerta, el que por mí entrare será salvo. Mira, más claro no puede estar. Y también el Señor hace esta invitación a todas las personas, a todos los jóvenes, a todos los que escuchen esta palabra. Les hace una invitación porque dicen, ¿no? Todo aquel que entrare, ¿no? A aquella persona que quiere entrar, cualquiera, entrará, saldrá y hallará pastos, ¿no? Es algo personal. Y Apocalipsis 3:20 recordamos que el Señor de manera personal toca el corazón de todos los que escuchan su palabra y el Señor los llama a abrir sus corazones, es decir, a rendir su voluntad a Él, para que sean librados del poder del pecado, para que sean limpiados de toda maldad y para que sean libres de toda atadura espiritual que los condena al infierno. Y el Señor ha venido para esto como el buen pastor, a rescatar a la oveja perdida. ¿Mm? No solo esto, sino que nos está llamando y nos dice que tengamos plena confianza en Él, porque en Él hay una vida plena, una vida segura, una vida feliz, a pesar del entorno en el que estemos, su gozo, su salvación va a ser mayor, que nada va a ser opacado, ¿no? Juan 10:10 dice en la segunda parte, por eso le he puesto ahí 10b, ¿no? Dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Amén. Muy bien. Entonces hay que reconocer esto y hay que compartir esta palabra. Lo segundo, habla de Cristo como nuestro pastor cuidador, hermanos. Entonces ahora vamos a ver cómo el Señor quiere pastorear nuestra vida y también nos enseña muchas cosas, ¿no? Porque la oveja debe de seguir y escuchar la voz de su pastor. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vamos a comenzar. El versículo 8 de Juan 10 es prácticamente como si nos estuviera diciendo esto. ¿Qué cosas te están arrebatando lo valioso de tu vida cristiana? Miren, les voy a leer, ¿ya? Juan, vamos todos también ahí que tengan sus Biblias para poder guiarnos. Juan 10, versículo 8. Ya, dice, el Señor Jesús está diciendo que Él es la puerta y dice seguidamente, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Entonces,
él está describiendo, ¿no? Hay ladrones, hay salteadores que quieren robar, arrebatar el rebaño del Señor, dañar a las ovejas, robarse a las ovejas, ¿no? Pero un buen pastor va a cuidarlas. Entonces, la pregunta es, hay ladrones, hay salteadores, hay saqueadores, pero también hay cosas que nos roban, ¿no? Nos arrebatan. Nosotros somos el rebaño del Señor, pero qué cosas nos están robando las bendiciones del Señor, lo valioso de una vida cristiana, hermanos. Debe haber muchas cosas. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios, por ejemplo, pero ¿qué cosas pueden arrebatar la palabra de nuestro corazón? El Señor Jesús dijo en la parábola del sembrador que hay muchas cosas. Por ejemplo, seguir nuestros deseos carnales, alejarnos de Dios cuando enfrentamos los afanes y problemas de la vida. ¿M? Y así, cuando nos centramos, cuando tenemos abundancia y riqueza material y eso nos lleva a buscar nuestros deseos y alejarnos de Dios, hay muchas cosas que pueden arrebatarnos lo valioso que el Evangelio quiere realizar en nuestras vidas. Y no solo eso, por ejemplo, tenemos el culto, que es el servicio al Señor, el servicio de adoración. ¿Qué cosas me quitan mi tiempo de culto al Señor, por ejemplo? Entonces, esas cosas me están arrebatando lo valioso de una vida cristiana. ¿Qué afanes, qué problemas no me dejan orar, por ejemplo? Para muchos jóvenes es el celular, el TikTok, los juegos, y hay muchas cosas que pueden arrebatarnos nuestro tiempo con Dios también. Consideremos esto, el Señor quiere pastorear nuestras vidas, pero como ovejas tenemos que dejarnos pastorear. ¿M? Tenemos que ser mansos, humildes de corazón. Hay que pensar mucho en eso también. Y un ejemplo de esto, hermanos, es el rey Salomón. El rey Salomón, él disfrutó de muchas cosas durante su vida. Él disfrutó de todo tipo de riqueza, deleite, como un gran rey. Pero él llega a la conclusión de su vida en que todo lo que había invertido en gozar de lo material era vano fuera de Dios, ¿no? Sabemos que hay un deleite temporal en las cosas materiales, ¿no? El gozo, ¿no? De una rica comida, de un paseo, ¿no? De los juegos, es algo temporal. Sin embargo, ¿qué fruto deja en nuestra vida? La conclusión de Salomón fue, es vanidad. Hay algo que es importante para la vida del hombre, dice él, y es que en tu juventud acuérdate de tu creador, de las palabras de tu creador. No pierdas tu juventud, no pierdas el tiempo, porque eso no va a regresar. Y él esto lo dijo ya cuando era anciano, y él recuerda sus días de juventud diciendo, aprovecha, pues acuérdate del Señor. Y el versículo 13 nos dice de que la conclusión de todo, hermanos, es vivir en obediencia a los mandamientos del Señor. Eso es lo que va a traer gran fruto de vida. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia no es para salvación. Somos salvos y como salvos obedecemos al Señor. Entonces vamos a dar grandes frutos de obediencia, de evangelismo, de muchas cosas. Y el rey Salomón nos da este ejemplo. No dejen que los aspectos de tu vida cristiana se pierdan. Nos habla también el versículo 10, nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eh, Podemos identificar las tentaciones que incluso pueden ser aparentemente buenas, ¿no? Pero son engaños de Satanás. Podemos identificar, a Satanás le gusta engañarnos a través de terceros, hermanos. Como Satanás no nos puede tocar, lo que hace es usar medios externos.
Y a Jesús, por ejemplo, este es un ejemplo, a Jesús lo tentó con las cosas materiales, miren. Jesús había ayunado, él se había concentrado en el Señor durante 40 días, pero no había comido. Y él como hombre tenía hambre. Entonces es ahí donde Satanás comienza a tentarlo primero con la comida. Es normal que cuando uno tenga hambre quiera comer, pero Satanás le estaba diciendo, adórame, póstrate, ¿no? Y convierte estas piedras en pan, ¿no? ¿No? Si es que eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿no? Reconoce, con eso le estaba diciendo, ¿no? Pon en prioridad el alimento material, ¿no? Entonces, aparentemente parece que Satanás, cuando la gente lo lee, pareciera que Satanás le dice, oye Jesús, tienes hambre, mira, acá hay piedras que se parecen a panes, convierte en pan y come, ¿no? Un buen consejito, ¿no? Pero no es así. Los que entendemos la intención y la finalidad de Satanás es romper o quebrar nuestra adoración con el Señor. Y Jesús se dio cuenta de eso, identificó claramente el engaño, por eso le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por eso que él pudo superar la tentación. Nosotros identificamos a través de qué cosas aparentemente buenas nos quieren engañar, ¿no? Nos quieren hurtar, matar y destruir, como nos dice Juan 10:10. Entonces hay que identificarlo. Hay muchas cosas que parecen buenas. Si viniese un gran bono de dinero, por ejemplo, a los trabajadores jóvenes, ¿cómo lo tomaríamos? Lo primero que se nos viene a la mente es gastarlo para nuestros deleites. Entonces, si eso reaccionamos para el dinero, ¿qué será para otras cosas? ¿Mm? Y hay que pensar bien en qué cosas que aparentemente parecen buenas, ¿no? Un viaje gratis, por ejemplo, ¿no? Y así, hay que identificar y no dar ocasión al pecado, hermanos. El versículo 12 nos dice, mm, a ver, dice, pero el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa. Pregunta es, ¿qué cosas te defraudan por apoyarte en ellas ante los problemas? Miren, el dueño, por ejemplo, un asalariado debería de cuidar del rebaño, pero se dio en un gran fracaso porque al mismo peligro, el cual debía de cuidar a las ovejas, huyó. Entonces, hay en qué cosas nos estamos apoyando que nos llevan al fracaso. ¿Qué cosas nos están defraudando? Quizá estamos confiando mucho en nuestras fuerzas, nuestro intelecto, nuestras astucias. Sí, hay muchas cosas. El Señor no puede pastorearnos correctamente si seguimos entercados y aferrados a la manera de vivir nuestra, según la carne. Entonces, el Señor nos manda a confiar en Él, no a seguir nuestros instintos. El mundo te va a decir, confía en ti mismo, sigue tus instintos, pero de verdad lo que guía el corazón del hombre son sus meras emociones y no podemos confiar en nuestras emociones, eso nos traiciona. Por eso veamos un ejemplo bien marcado. En el libro de Reyes vemos a dos tipos de reyes. Vemos a un rey que sí se apoyó en el Señor, confió en el Señor, y otro rey que no confió en el Señor. Y estos son varios ejemplos, hermanos. Este rey confió en el apoyo de otros, ¿no? Cuando Dios le había dicho, no confíes, es decir, no confíes para tu salvación, no confíes en otros que te van a salvar. Confía en mí, hazme caso. Y este rey no hizo caso a Dios. Y cuando esto ocurrió, recibió informes de sus soldados de cómo el rey de Egipto se regresaba a su tierra porque no quería apoyarlo. Entonces, él fue derrotado, él fue tomado cautivo, fue llevado a Babilonia, ¿no? Y ahí en Babilonia murió. Es muy triste. Entonces,
queremos afrontar problemas, situaciones, pero ¿cómo lo estamos sobrellevando? Tenemos que apoyarnos en el Señor. Nuestra fe es una fe razonable, es una fe que confía en Dios, no a ciegas. El Señor nos ha dado evidencia tras evidencia de que Él está en lo correcto, de que Él conoce el corazón, de que Él es el soberano de todas las cosas. ¿Por qué hemos de resistirnos a creerle? Debemos de apoyarnos en Él y confiarle. Muchos nos han defraudado y hay veces queremos seguir confiando en esos muchos en lugar del Señor. Hay que arrepentirnos, hay que confiar más en el Señor. Y acá nos dice, en el versículo 16 de Juan 10, le voy a leer, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fíjense, el Señor nos está hablando cómo es que Él provee y cuida a su rebaño. Como el dueño y señor del rebaño, Él deja un rebaño a cargo, deja a alguien a cargo para que los cuide, provee de todo. Dice, va a haber un redil y hay muchos rediles, hay muchas iglesias, ¿no? En esas muchas iglesias hay muchos hermanos. De todos esos hermanos, ¿no? Yo soy y tú eres uno de ellos. ¿Escuchamos la voz de Jesús o estamos escuchando la voz de los incrédulos, de otras personas? ¿Estamos siendo obedientes al Señor o no? ¿O nos gusta seguir la voz de Satanás, ¿no? De ser engañados por el pecado para dar lugar a nuestra carne por un tiempo? Es algo que debemos de preguntarnos, ¿no? No debemos de pensar que estamos burlando al Señor. Nadie puede engañar al Señor. Oyes la voz de Jesús, por eso dice, ¿no? Aquel que es la oveja del Señor, escucha la voz del Señor. Y dice que habrá un rebaño, ¿no? Habrá un redil, habrá, dice el versículo 16, eh, y habrá un rebaño y un pastor, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Habrá una congregación y nosotros nos reunimos, somos la iglesia del Señor, pero damos culto cada uno en sus iglesias locales, cada uno en sus regiones. Entonces, ¿congregamos? La pregunta es eso. Si queremos que el Señor nos pastoree, nos cuide, ¿realmente estamos yendo a la iglesia? ¿O solo me conformo con seguir un culto virtual porque de verdad es muy pesado para mí ir a la iglesia un domingo, quiero descansar el domingo? ¿Para qué ir hasta la casa del hermano a dar culto si está ahí o si voy a ir a congregar? ¿De verdad pensamos de esa manera? Si es así, entonces estamos en rebelión. Debemos de congregar. La oveja, el rebaño del Señor se reúne en donde el Señor las reúne. Entonces, y es así, el Señor quiere que nos reunamos a adorar al Señor. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está su pueblo? Él está ahí con ellos. Entonces, y va a haber un pastor también, dice. Entonces, la pregunta es, ¿somos pastoreados por nuestros líderes de iglesias? Y esto hay que ver, ¿no? Porque un pastor debe de preocuparse por los hermanos, por enseñarles el evangelio, por darle seguimiento, ¿no? Claro, y Dios no nos ha llamado a ser extraños, sino a que el creyente conozca a su pastor y el pastor sepa cómo está su creyente, cómo está la iglesia, cómo están los hermanos. Y acá hay un problema muchas veces, de que ¿cómo puede el pastor saber cómo está el hermano si el hermano se desaparece toda una semana, por ejemplo? No contesta las llamadas, no viene a orar, ¿no? ¿Será eso justo? ¿No? Entonces, claro, Dios va a pedir cuentas al pastor si el pastor es negligente, pero si la oveja es negligente, también la oveja será puesta para que dé cuentas al Señor el día de Jesucristo. Por eso pensémoslo bien, hermanos, seamos conscientes de esto también. Por eso es necesario que el pastor trabaje junto con las ovejas, con los hermanos. El pastor es un miembro más de la iglesia y ha tenido el privilegio de poder estar a la cabeza y dirigir. Claro, recordando siempre que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿no? Estamos hablando aquí del liderazgo local.
Muy bien. Y acá vemos el ejemplo, hermanos, que si realmente escuchamos la voz del Señor y lo obedecemos, es como poner una roca como el fundamento de nuestra vida, de nuestra casa. Aquel que no escucha la voz del Señor y le obedece, está fundando su vida sobre algo inseguro, sobre algo que en un momento dado le va a dar gran ruina. Ese simboliza la arena, algo inseguro, algo vano. Sí, entonces ahí tenemos la lectura de Lucas 6 que nos explica eso. Jesús dice, aquel que escucha mi voz y la pone por obra, ¿no? Será semejante a un hombre que fundó su casa sobre la roca. Muy bien. Hasta aquí, hermanos, conclusión. Debemos recordar la fidelidad de Dios y sus obras a lo largo de nuestra vida, porque eso nos va a dar confianza para perseverar. Cristo es nuestro buen pastor porque Él redimió nuestras vidas con su muerte, su resurrección en la cruz. Ahora está con nosotros por medio de su Espíritu. Él nos pastorea y eso es lo que vemos acá. Él nos está guiando hacia un propósito, el cual es testificar al mundo de Jesucristo. Y esto lo hace a través de la comunidad de fe, cuando nos reunimos en una iglesia para darle la adoración. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu fiel y bondadoso amor, Señor, con nosotros. Gracias por el perdón de pecados en Cristo. Gracias por pastorearnos, porque nos revelas, Señor, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que tú eres nuestro gran pastor, Señor, el que dio su vida por nosotros. Gracias, Padre eterno. Oramos para que nos guíes como escogidos del Señor, para no ser más rebeldes, no ir según nuestras emociones, sino confiar en tu voluntad, en lo que dice tu palabra. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a perseverar, a buscar santificarnos cada día más, a buscar agradarte y proclamar tu nombre al mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.